señoras y señores, permítanme que mis primeras palabras sean de gratitud al Consejo Europeo de Municipios y Regiones por celebrar su Consejo Político en mi tierra, en Soria, paradigma de la Europa despoblada y desfavorecida, y por hacerlo coincidir con unas importantes jornadas de debate donde se determinen compromisos firmes sustentados precisamente sobre análisis certeros y no simples reconocimientos de situaciones problemáticas. Mi gratitud a la Federación Española de Municipios y Provincias, también está aquí su secretario, miembros del equipo directivo, al Ayuntamiento de Soria y a los ODS por contribuir a este gran evento que se desarrolla en Soria y que además trata de problemas que nos afectan a nosotros, pero también a otros muchos territorios de la Europa y del mundo. Y permítanme que signifique mi gratitud en el alcalde de Soria y anfitrión de estas jornadas, sobre todo por su trabajo, por su esfuerzo y por su compromiso, y también por haberme propuesto coordinar esta mesa sobre las agendas globales en el marco de la Estrategia Europea de la Política de Cohesión, que me honra coordinar a personalidades con una referencia y un impacto nacional e internacional. Muchas gracias, alcalde, por esa confianza. Antes de dar la palabra a las personas que van a intervenir en este debate, creo que es deber de quien lo coordina hacer una contextualización sobre lo que vamos a tratar y lo que nos interesa precisamente significar. Creo que un consejo en el que lo local tiene una presencia muy fuerte organice este debate significa la importancia que tiene consolidar el diálogo en diversas instituciones políticas multinivel, desde la Unión Europea a lo local. Pero yo pediría que no lo entendiéramos solo como una intensificación de ese diálogo, sino con una corresponsabilidad de las actuaciones. Difícilmente se pueden tomar decisiones certeras locales si una ley o una política estatal no va acorde con directrices europeas o no va acorde con los objetivos de desarrollo sostenible. Pensemos, por ejemplo, en España, la paralización de las energías renovables cuando tenían antaño una importante fuerza y una importante expansión. Pero tampoco tendría sentido esa dimensión local si no existe de verdad esa toma de conciencia de los problemas de abajo hacia arriba, pero no solamente reconociendo los problemas, sino los problemas derivados de abajo con decisiones responsables y compromisos responsables desde arriba. Si es así, bienvenido el diálogo, la intensidad de lo local y lo universal o lo internacional. Si no es así, no quedará nada más que en unas meras palabras. Tenemos que visibilizar los problemas adecuadamente y, sobre todo, enlazándolos con los contextos globales y no perder de vista la fuerza de la globalización económica, como después señalaré. Y, por supuesto, establecer una mayor conexión entre las instituciones y la sociedad, donde hoy, tanto a nivel europeo, desgraciadamente hemos vivido un Brexit, desgraciadamente vemos políticas antieuropeas, como a nivel nacional, regional o local, existe un divorcio entre la sociedad y las instituciones. Hay que integrar estas dos patas, la sociedad
tiene que formar parte, ser escuchada y las políticas de alguna manera considerar también lo que los ciudadanos quieren. Y reflexionar sobre los cambios en la Unión. Se ha hecho mucho, pero algunos no han tenido las repercusiones y los objetivos necesarios que se perseguían. Seamos valientes de reconocer los aciertos, también las equivocaciones, y seamos responsables entre todos de reconocerlos y de reconducirlos. ¿Por qué surgen los objetivos de desarrollo sostenible? Yo solamente quiero contextualizarlo porque ya se han citado aquí. Somos testigos, pero a la vez actores de la creación de un mundo donde jamás se habían conocido los grandes avances científicos y tecnológicos del momento, los grandes crecimientos económicos, la multiplicación de la producción, incluida la de alimentos, la diversificación de territorios protagonistas de los procesos globales, el comercio internacional, el bienestar social y calidad de vida que tenemos. Hay esperanzas de vida que superan los 80 años, eso es un logro para mí importante, muy unido todo este contexto a ese paradigma científico, técnico e informacional sustentado en la investigación. Pero todos estos logros muy sintetizados tienen una expresión territorial muy diferente y ello obedece al comportamiento de la globalización económica, que es un proceso tremendamente selectivo, territorialmente y socialmente, muy basado en una competitividad que está sustentada sobre un beneficio económico en exclusiva, donde olvidamos otros beneficios sociales y ambientales. Seguimos midiendo los problemas con criterios de Producto Interior Bruto, de crecimiento de renta y nos olvidamos de beneficios sociales, ambientales o de problemas en este contexto que de alguna manera están ahí presentes. Todos estos logros están unidos también al crecimiento del hambre en el mundo, a la opulencia con la miseria, conviven. Pero esta situación, derivada de un crecimiento económico, no se ha contextualizado en un verdadero desarrollo económico, territorial, social y ambiental. Hay grandes liderazgos marcados por el mundo económico, por el mundo político. ¿Quién tiene la posesión de las patentes hoy en el mundo? Y hay muchas dependencias también en los estados. No hay derechos humanos universalizados. Y sigue dominando el modelo de concentración territorial, de la inversión, del empleo y, por supuesto, de la población. Se ha vinculado la ciudad al desarrollo, pero no todas las ciudades han tenido las mismas oportunidades. Se ha reforzado la concentración frente a las pequeñas y medianas ciudades y a los territorios rurales. Y, naturalmente, frente a esa concentración, no hay un modelo territorial policéntrico que, de alguna manera, establece situaciones de diferencia. Estoy cansada de oír que una escuela es más cara en un mundo rural que en un área metropolitana, pero no medimos los impactos que tenemos que pagar la ciudadanía y la sociedad por la congestión, por la contaminación, por los problemas que se derivan también en dos modelos territoriales que no son sostenibles. La concentración, por un lado, de las megaurbanizaciones, cuyo resultado es la crisis de las ciudades medias y pequeñas y, por supuesto, del mundo rural, bien reflejada en la despoblación que conocen tantos territorios de Europa, pero Soria puede ser también ese paradigma. En ese sentido, los ODS recogieron los problemas con dimensión humana del hambre, de la pobreza, de la salud, con dimensión ambiental, con dimensión económica, socioterritorial y política. Perfecto, en 17 objetivos, pero no he visto una crítica
sobre el comportamiento de la globalización económica, sobre el ciclo de modelo productivo que tenemos que cambiar, sobre el beneficio frente a la sostenibilidad, sobre el cambio de beneficio económico y otros indicadores, sobre, de verdad, ese cambio de ciclo productivo donde la sociedad y el medio ambiente tengan un protagonismo. La Unión Europea asume esta situación y la Unión Europea, en este contexto, tiene que marcar dos pautas, a mi juicio. Una, ejercer un liderazgo en el mundo, escuchando también a otros. No podemos seguir con la idea eurocéntrica del mundo. Hay que escuchar a otros territorios viendo sus problemas reales, pero también tiene que ser consciente de los problemas que tiene internamente. La Unión Europea, cuando define los objetivos en el periodo 2010-2020, reformados en el 2014, lo ve como si fuera un territorio homogéneo que tiene que lograr competitividad. Pero no es un territorio homogéneo. Hay desigualdades, desequilibrios territoriales muy marcados que se traducen en grandes desigualdades sociales. Y eso tiene que ver con una trayectoria en la aplicación de sus políticas públicas y también en la aplicación de sus fondos. Afortunadamente, en el 2015 se abre un debate sobre la política de cohesión y qué resultados han dado los fondos. Creo que fue importante ese paso donde el Consejo Europeo de Municipios y Regiones también cobró un importante protagonismo. Y ahí se detectaron muchas veces que los fondos, medidos también en los problemas, con escalas no adecuadas, con variables o indicadores no adecuados. Por ejemplo, la región frente a la provincia y a lo local pueden enmascarar muchos problemas a nivel de territorio. El PIB y la renta, que aquí lo vamos a ver. Pero ha habido y tenemos muchas preguntas. ¿Se aplicaron bien esos fondos? Yo diría que no. Espero que me contesten también las personas que participan. Hemos reforzado el ciclo productivo tradicional y hemos reforzado precisamente el modelo territorial de concentración. Y aunque a veces la Unión Europea en el periodo 94-99 expresó ya los problemas de la España despoblada del interior y del mundo rural y decía que había que intervenir en provincias como Soria, Guadalajara, Segovia, en ese periodo de los fondos estructurales Soria no recibió cero, nada, cero. Por lo tanto, no se han aplicado bien. ¿Ahí ha intervenido la gestión de los fondos? Pregunta que lanzaré también a la Comisión y a la Mesa. Ahí ha intervenido a veces la disparidad de fondos, la gran diversidad de fondos, pero también la gran diversidad de territorios. ¿Son capaces o no para gestionar algunos territorios esos fondos? Todas estas razones tienen que contar en lo que yo denominaría los nuevos objetivos de la Unión Europea post-2020. Tiene que adaptarse los objetivos del 2010-2020 a los ODS de Naciones Unidas, pero también a su propia realidad socioterritorial y, sobre todo, ahondando en las causas que los han generado. Y en este sentido, la Unión tiene que liderar un proceso político de cambio dentro de la globalización en el mundo y ayudar a lo local que no tiene capacidad de reacción, a lo estatal que hoy todavía no tiene capacidad de reacción, pero también reconocer su desigualdad interna para cambiar su propia política económica, pero, por supuesto, su propia forma de gestión de estos fondos, donde, para mí, dos patas son esenciales. La transformación del ciclo productivo, de ese ciclo solo del beneficio económico a través de un beneficio empresarial muy claro, y el modelo de concentración territorial que además considere que problemas medioambientales no son solo locales, sino también planetarios. Termino diciéndoles que fíjense el problema que tenemos hoy.
siempre las eras geológicas de la Tierra. Y los periodos geológicos se habían denominado por catástrofes naturales y por grandes orogenias, por grandes enfriamientos de la Tierra, por grandes convulsiones. Desde el año 2000 se está diciendo que hemos acabado con el periodo, en la era cuaternaria del periodo Holoceno. Y estamos entrando en un periodo que está adquiriendo un nombre humano, el Antropoceno. La primera vez que los grandes cambios del planeta están obedeciendo a acciones humanas. Todavía no está consolidado a nivel científico, pero la discusión está ahí y nos tiene que hacer pensar. Contextualizado este problemas y estas situaciones, pues paso precisamente a dar la palabra a las personas que me acompañan en la mesa. En primer lugar, a Carola Gunnarsson. Carola Gunnarsson es alcaldesa de Sala, ha sido vicepresidenta de la Asociación Sueca de Autoridades Locales y Regionales y presidenta de la plataforma del Consejo Europeo de Municipios y Regiones de Desarrollo Sostenible Local y Regional. Con Carola coincidimos el alcalde de Soria y yo en las jornadas de Nicosia, donde tuvimos un planteamiento frente a las políticas de Espoo respecto del modelo territorial al que he aludido. Muchas gracias, Carola, por estar en mi tierra. Y quisiera, pues, hacerte una pregunta en concreto, precisamente a tu especialidad y a tu propio conocimiento. Existen en estos momentos muchos desafíos territoriales que, como he dicho, no han tenido respuesta en la aplicación de los fondos europeos ni en la propia política de cohesión. Tenemos ahora encima de la mesa un documento esencial que es el informe aprobado en el Parlamento Europeo sobre la población, que nos pide marcos jurídicos nuevos, actuaciones nuevas, considerar lo local, los problemas locales, determinar fondos finalistas y donde lo local tenga una verdadera participación. ¿Qué actuaciones cree usted que en estos nuevos retos podrían tenerse en cuenta a la hora del próximo debate de los fondos de cohesión y que generen un valor añadido que no sea solo estrictamente económico? Gracias por haberme invitado a estar en este panel. En primer lugar, me gustaría aclarar que como portavoz del Consejo Europeo de Municipios y Regiones tenemos varias asociaciones regionales en 14 países europeos. Hemos debatido la política de cohesión el año pasado cuando nos reunimos en Quíos. También hemos aprobado un artículo o informe de posicionamiento sobre la política de cohesión y el futuro de Europa. He de decir que este artículo de posicionamiento confirma el valor añadido que tienen las políticas de cohesión tanto para Europa como para los territorios. Pero también tenemos muchas ideas sobre cómo seguir avanzando con las políticas de cohesión para que mejoren aún más. Y es que yo creo que tenemos que estar de acuerdo en que la política de cohesión desempeña un papel muy importante para el nivel local y regional en toda Europa, porque facilita a las autoridades locales, a las empresas, a las universidades, a la sociedad civil y a otras organizaciones de nuestros municipios y regiones a que se desarrollen y crezcan juntos, lo cual es muy importante. Es importante que hagamos cosas juntos,
juntos y que utilicemos el conocimiento de todas estas organizaciones. También podemos decir que los fondos estructurales han cambiado el entorno y la situación vital de muchas regiones y de los habitantes de muchas regiones. Cuando hablamos sobre las empresas, nos ha proporcionado oportunidades para las pymes de nuestras regiones, pero tenemos que hacer la nueva política de cohesión mejor en el futuro. Primero, hemos de mantener la política de cohesión y que se incluyan todas las regiones de Europa. Consideramos que la política de cohesión y los objetivos de desarrollo sostenible son algo que están interrelacionados y debemos utilizar estas políticas cuando intentamos influir en los objetivos de desarrollo sostenible para incluirlos en la política europea. Pero luego, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, he de decir que los gobiernos locales y regionales deben empoderarse gracias a alianzas apropiadas, dándole los medios financieros necesarios para que proporcionen los servicios y den respuesta a los problemas sobre el terreno. Me preocupa específicamente los municipios y las posibilidades que tienen los municipios pequeños y medianos para poder participar en la política de cohesión. Como nos dijo anteriormente nuestra moderadora, ahora hay una gran diferencia entre cómo se utiliza la política de cohesión si comparamos las grandes ciudades y municipios o regiones fuertes y regiones pobres. Por tanto, considero necesario que se empodere también a los municipios y regiones pequeños y medianos. A la vez, se puede ver cómo la política de cohesión es, sin duda, la única política de la Unión Europea la que más se somete a escrutinio, fiscalización y medición por parte pública. Si estudiamos lo que ha ocurrido con la política de cohesión, vemos que se está hablando de un 5% de error, pero un 95% de éxito. Y claro, yo creo que lo que necesitamos es cambiar la narrativa de las cosas y ser un poquito más positivos respecto a la valoración de la política de cohesión, porque si no somos positivos sobre la política de cohesión, entonces no vamos a poder convencer al Parlamento Europeo o a la Comisión sobre lo necesaria que es la política de cohesión para el futuro. También hemos de fortalecer la dimensión territorial de la política de cohesión. Y es que debemos darle más espacio a los territorios para que ellos mismos diluciden cuáles son sus propias necesidades, porque no se puede encontrar una solución que sea talla única, que le vaya bien a todo el mundo en Europa, porque hay una gran diferencia entre cada municipio, entre cada región a lo largo de nuestra Europa, y debemos tener unas reglas más flexibles para que cada uno a nivel local pueda decidir por sí mismo qué es lo mejor para su municipio o para su región, o qué es lo mejor para tu ciudadanía, al fin y al cabo, porque esto es de lo que va todo esto, vamos a ver. Es el futuro de tu ciudadanía, es el futuro de la ciudadanía europea. Considero que también necesitamos tener más cooperación entre las regiones, entre los territorios europeos, y también hemos de fomentar la cooperación entre los municipios a nivel local, los unos con los otros, para que se puedan plantear cuáles son las mejores soluciones para el futuro. Y por último, también me gustaría añadir que necesitamos más confianza por parte de la Comisión Europea y quienes implementan sus medidas. Facilitaría el proceso de implementación en lo que respecta a los controles y auditorías que se realizan. Esta mayor confianza permitirá que los municipios y los que tienen proyectos puedan presentarse a financiación,
porque hoy es muy difícil presentarse a un fondo y se necesita un montón de energía, mucho conocimiento para conseguir que te aprueben un fondo. Por último, también me gustaría expresar nuestro apoyo por parte del Consejo Europeo de Regiones y Municipios Europeo, porque tenemos que trabajar juntos para convencer a quienes toman las decisiones en Europa, tanto en la Comisión como en el Parlamento, como a nivel nacional, de que las políticas de cohesión pueden utilizarse para el futuro, para los ciudadanos y ciudadanas de Europa. Gracias. Muchas gracias por sus palabras y, por supuesto, por sus planteamientos, que efectivamente ha tenido grandes logros. Esa política de cohesión es más reciente, pero quizá por el nombre de la cohesión, con el objetivo de equilibrio territorial y social, se pone mayor énfasis en que no hay cohesión en Europa, aunque no sea culpa de esa política, sino también de la aplicación de otras políticas y de otros fondos. Pero me parece que considerar precisamente los avances para que ayuden a cambiar las cosas es un objetivo esencial dentro de esa unión. Muchísimas gracias por su palabra y sobre todo por el trabajo que realiza en Europa y de cara a la Comisión. Segundo interviniente, don Juan Espadas Cejas, es alcalde de la ciudad de Sevilla y es el presidente de la Red de Ciudades por el Clima, porque además él ha tenido unas responsabilidades políticas en la propia Junta de Andalucía en relación precisamente con el medio ambiente y en relación con los temas precisamente de vivienda y de algo que es fundamental y necesario, la ordenación del territorio. Señor Espadas, muchas gracias por estar en Soria, en este foro, y quería comentarle como planteamiento para su intervención que tenemos, por un lado, y enlaza con lo que ha señalado la señora alcaldesa de Sala, un lado, la política de cohesión, por otro lado, políticas y fondos medioambientales de la Unión Europea, así como toda una serie de instrumentos de desarrollo local sostenible que están fuera de esa política de cohesión, que no están integrados, desde el Pacto de los Alcaldes, las Smart Cities and Communities, etc. Muchas veces dichas iniciativas no se comunican entre sí, van ni siquiera a veces en paralelo. ¿En qué medida los objetivos de desarrollo sostenible podrían integrar mejor las medidas a unos objetivos ODS con unos nuevos objetivos europeos? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por la invitación, querido alcalde de Soria, a este foro. Siempre un placer venir a vuestra tierra y hacerlo además para un evento de este tipo que nos permite volver a compartir reflexiones y debate en algo en el que nos jugamos mucho. Yo diría que nos lo jugamos todo, ¿no? Cómo enfocar de aquí en adelante esa agenda urbana, esa agenda 2030 que define, y a mi juicio, contestando a lo que me planteabas, define muy bien y de forma integral cuál debe ser el enfoque en los próximos años del conjunto de políticas sectoriales analizadas desde un enfoque integral y desde lo global a lo local. Creo que tenemos un problema de metodología de trabajo y creo que hay que aprender, en este caso, de lo que ha funcionado bien a lo largo de estos años y de lo que es clara y manifiestamente mejorable, pero requiere de voluntad política y de asunción de un compromiso para construir probablemente la toma de decisiones futuras de otra forma. ¿A qué me refiero? Creo que tenemos un buen documento con los ODS, tenemos un buen acuerdo. Se construye además, insisto, desde una visión integral, no sectorial.
cómo plasmar esa filosofía integral y un documento de acuerdo y de alcance como ese en una estructura de trabajo como la que tiene la Unión Europea. Creo que exige de una profunda revisión de cómo hemos llegado hasta aquí con planteamientos claramente diferentes. Pensemos que cuando se diseñan las políticas y los fondos estructurales o las políticas de cohesión o otro tipo de fuentes de financiación europea, no se cuenta con un documento de estas características. Porque este documento también es heredero de otros documentos globales, como en este caso la Estrategia de la Declaración del Milenio, de la que también hemos podido sacar y extraer conclusiones sobre su grado de cumplimiento y sobre su nivel de utilidad. Por tanto, en el punto en el que nos encontramos, ese documento o ese acuerdo internacional, ese acuerdo entre Estados en el ámbito de Naciones Unidas, debería ser capaz de generar hacia abajo otra forma de organizarnos en el ámbito de cada uno de los Estados hacia adentro, de los Estados miembros, y a su vez en el ámbito de organizaciones como la propia Unión Europea. ¿A qué me refiero en lo concreto? En primer lugar, lo que está en juego para poder cumplir los objetivos que marca la agenda es precisamente cómo somos capaces de ejecutar con políticas concretas esos objetivos. Por tanto, el nivel de éxito o fracaso se va a medir sobre la acción, sobre los resultados, no ya sobre la existencia o no de un acuerdo. Creo que hay un nivel de acuerdo y de consenso, tanto científico como social, suficiente a nivel internacional. Diré suficiente porque evidentemente hay grandes ejemplos de desacuerdo, de mucho peso político, pero incomprensibles desde el punto de vista de la realidad de las cosas y del sentido común. Sabe todo el mundo a qué me refiero. Pero creo que debemos quedarnos con ese gran consenso en torno a lo verdaderamente importante en materia de retos globales para definir que para poder avanzar en su ejecución, en sus resultados, necesitamos construir la acción sobre la base, en primer lugar, de que las decisiones sobre cómo hacer posible ese cumplimiento de objetivos deben tomarse de una forma diferente a la que hemos tomado hasta aquí. Las decisiones hasta aquí se han tomado en ámbitos de grandes organizaciones o ámbitos como la Unión Europea sobre la base de la opinión fundamentalmente de los Estados. Y la construcción de la decisión de los Estados no se ha acercado, a mi juicio, suficientemente a la realidad del territorio. Y ha habido claras incoherencias a la hora de perseguir objetivos loables, pero a la hora de encontrarnos en el territorio probablemente otras prioridades o singularidades o especialidades muy concretas en ciertos territorios que hacían que determinado tipo de políticas o la gestión de determinados tipos de fondos no se estuviesen ejecutando para conseguir los objetivos que de verdad necesitaba el territorio. Y esto es tan sencillo como aquel lema de piensa global y actúa local. Pero es que también tenemos que pensar localmente, no solo actuar como si fuéramos autómatos o ejecutores de algo que define otro. Es que tenemos que pasar a ser protagonistas y no actores de lo que entendemos por la ejecución de esas líneas maestras, de esas líneas definidas en la agenda, a nivel de ejecución de proyectos concretos y de financiación de los mismos. Por tanto, yo creo que es trascendental el papel que están tomando los gobiernos locales en estos últimos años y creo que la agenda urbana define un escenario de mayor peso de los gobiernos locales en el mundo y eso debe reflejarse en el ámbito de su capacidad de decisión en organizaciones internacionales y en el ámbito de la Unión Europea en el papel de órganos como el Comité de Regiones y Ciudades de Europa. No podemos ser simplemente órganos deliberativos o actores que traten de generar influencia en la toma de decisiones. Debemos ser actores protagonistas asumiendo nuestra responsabilidad a la hora de definir las políticas locales de manera coherente con esa agenda global. Esto es básico, pero obviamente
pudiendo priorizar en la ejecución de esa agenda global la realidad de verdad de nuestros territorios. Para eso, y en el ámbito de la Unión Europea, creo que ahora mismo tenemos una dificultad esencial, que es la definición de proyectos concretos desde lo local para poder dedicar las fuentes de financiación fundamentales de la Unión Europea, y me refiero en este caso a los fondos de cohesión y sobre todo a su revisión a 2030, que podamos dedicarlas a priorizar proyectos de verdad de alcance para conseguir los objetivos de la agenda. No podemos hacer todo y todo a la vez, ni podemos establecer una talla única, como decía en este caso quien me ha precedido en el uso de la palabra. Para que podamos definir las tallas necesarias en cada territorio, debemos previamente planificar, ordenar y diagnosticar la realidad de nuestro territorio a la luz de la agenda urbana y ser capaz de priorizar en el ámbito de la agenda urbana cuáles son los proyectos concretos que deben ejecutarse antes que otros en esa realidad territorial. Y debemos construir una organización en el ámbito europeo que permita el que la definición de las políticas a desarrollar en el ámbito local a escala de Estado puedan decidirse en una mesa con el Estado, que será finalmente el que tenga la capacidad de interlocución con las instituciones de la Unión Europea para definir los fondos y la financiación de esos proyectos. Y eso no existe en estos momentos. Lo mismo que, a mi juicio, son manifiestamente mejorables las conferencias sectoriales para definir determinadas políticas que luego se defienden por los Estados miembros en el ámbito de la Unión, y creo que no funciona suficientemente bien esa articulación entre la opinión del Estado y las políticas a nivel regional definidas en el modelo de organización del que nos hemos dotado en nuestra Constitución. Creo que todavía funciona aún peor el modelo de articulación desde los municipios hacia la escala regional y, a su vez, a la escala del Estado. Por tanto, creo que para ser más prácticos, en primer lugar debemos poder acceder por vías directas a la financiación de fondos. Esto es fundamental. Y para que no haya una dispersión en lo que cada uno puede pedir o priorizar, eso es justamente lo que debemos de decidir a priori. Los gobiernos locales debemos construir redes de municipios en las que discutamos cuáles son los proyectos en donde conseguir más avances en el cumplimiento de esos objetivos de la agenda. Y ahí la realidad, en este caso del medio rural, o la realidad de determinado tipo de municipio va a ser diferente a la de otros. Por tanto, deberíamos establecer tipologías de proyectos que puedan adaptarse bien a la realidad de un territorio, pero en donde el municipio o redes de municipios organizados puedan acceder con proyectos concretos de manera ágil a la financiación de esos proyectos. Por tanto, creo que el elemento metodológico de organización, de cómo acceder a los fondos y cómo conformar las decisiones, en este caso de a qué se destinan, debe tener claramente un cambio de escenario con un papel mucho más relevante de los gobiernos locales. Y, para terminar, las políticas de cohesión y el Fondo de Cohesión debería ser coherente con otras políticas que la propia Unión Europea lidera y son vanguardia en el ámbito planetario, y que en estos momentos es fundamental que cuando se decidan a qué destinar y cuántos recursos destinar, deberíamos ser absolutamente coherentes con esa agenda urbana mundial, con los acuerdos de París, con la lucha contra el cambio climático. No tiene sentido que la propia Unión tome decisiones desde el punto de vista de los Estados miembros en relación con cuestiones de control del déficit, cuestiones de ajustes presupuestarios a Estados miembros. No tiene sentido que eso sea contradictorio con potenciar proyectos de desarrollo en los territorios sobre objetivos de sostenibilidad, sobre objetivos, en este caso, de la agenda urbana. Esos deben estar claramente priorizados. No podemos, en este caso, ni hipotecar ni poner obstáculos a un territorio en el acceso a esos fondos, precisamente en aquellas cuestiones que la propia Unión considera fundamentales en los próximos años.
Muchas gracias, señor alcalde. Ganar coherencia, eficacia y eficiencia en todo ello es fundamental y, efectivamente, la definición de objetivos post-2020 es necesaria porque los que se hicieron antes del 2015, que es cuando se aprueban los ODS. Estamos en un momento de cambio, conociendo problemas mundiales, reconocimientos mundiales y problemas europeos con reconocimiento también por primera vez europeo. A continuación, pues, tiene la palabra el señor Peter Oswald. Quiero presentarle al señor Peter Oswald. Es el presidente de la Comisión Coter, el Comité Europeo de las Regiones, es concejal de la ciudad de Pilsen y es miembro de la Comisión de Ciudadanía, Gobernanza y Asuntos Institucionales y Exteriores del Comité Europeo de las Regiones. La responsabilidad que tiene en estos momentos, sobre todo de cara al reconocimiento, análisis de los problemas actuales, para mejorar la política de cohesión y la de la Unión Europea a través de todos los fondos, es realmente importante. Por eso, agradezco desde este foro y desde la ciudad de Soria su trabajo, porque también va a tener repercusiones en esos territorios despoblados y desfavorecidos que tanto necesitan integrarse en la Europa competitiva, dinámica y con un liderazgo en el mundo. Mi pregunta iría en la siguiente línea. Tanto para la buena gestión de los fondos como para la aplicación de los ODS, es necesario que exista una correcta localización de los mismos, una localización territorial, esa dimensión territorial de los problemas. A veces las autoridades subnacionales tienen un empoderamiento mayor que las propias autoridades locales en este contexto. ¿Cuáles son las perspectivas que para una mayor y mejor localización territorial efectiva de la política de cohesión y los ODS podríamos mejorar y cambiar? Por ejemplo, los instrumentos territoriales o las inversiones territoriales integradas, las famosas CITI, tan manejadas, dichas, significadas en muchos territorios europeos. Los problemas que pueden tener esas políticas específicas que no han consolidado de verdad acciones específicas. Thank you very much, ladies and gentlemen. Thank you very much inviting me here. Muchas gracias por haberme invitado en representación del Comité de Regiones. Yo procedo de la ciudad de Pilsen, quizá la conocen. Pilsen es el nombre de la cerveza. Porque estas probablemente conocen todas las cervezas de tipo Pilsen, originarias de nuestra ciudad en la República Checa. Bien, en representación del Comité de las Regiones estoy muy contento de estar aquí también personalmente, porque lo que he escuchado esta mañana es un debate muy abierto y creo que si queremos hacer algo con Europa tenemos que discutir la realidad, la verdadera realidad, porque a veces en la comisión hablan de lo mismo, pero están muy lejos de la situación real. Y aquí el nombre de la conferencia es Think Europe, pensar Europa. Y yo pensar Europa, yo diría una cosa: Europa realmente necesita una visión, porque ¿qué es lo que estamos discutiendo de Europa? En las discusiones tenemos un documento blanco del futuro, para Europa en el futuro, pero estos son los tecnócratas, son los 5 escenarios. Entonces podemos poner 6 o 7 escenarios
Mi escenario es la Europa de las regiones, de los ciudadanos y de los municipios. Esa es mi Europa y esa es la visión. Tenemos que volver al problema clave. Llevo trabajando en política de cohesiones en Europa quizá durante 17, 18 años, y cuando yo llego a Bruselas había un lema que era la Europa de las regiones. Ahora eso se ha perdido en algún sitio y tenemos que llegar a la base, al elemento central. Es importante llegar a esto porque los municipios y las regiones son los que representan a los ciudadanos. Y hay un problema porque creo que la Comisión Europea realmente parece que a veces trabajan para sí mismos. Tienen su propia visión, pero tenemos que escuchar a los ciudadanos y ellos tienen que escuchar a los ciudadanos. El año próximo tendremos una elección al Parlamento Europeo y vemos que se eligen partidos antieuropeos. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la Comisión? Al final es la Comisión porque hay antieuropeos en el Parlamento. Entonces tenemos que realmente transmitir la visión de nuestros ciudadanos, los municipios y las regiones. Y esta es mi visión de Europa, y Europa necesita una visión. Habla el señor Macron de más integración. ¿Para qué queremos integrarnos? ¿Qué queremos integrar? Esto es lo que entonces llego a la política de cohesión, porque que es algo de lo que sí estoy muy cerca. De la política de cohesión quería decir una cosa. La política de cohesión, hay un debate de si va a haber alguna política de cohesión. Sí, va a haber una política de cohesión. Pero no porque la necesitemos, sino porque está el Tratado de Lisboa y tienen que cumplir el tratado. Pero para nosotros sí que es una cuestión principal. Pero va a ser de nuevo una política regional. ¿Cómo se va a establecer? ¿Dónde va a apoyar a las ciudades o a las regiones? Y si existe esta política de cohesión y va a haber una política regional, hace falta mucha más flexibilidad. Porque mi idea es la siguiente. Europa debería apoyar los objetivos generales, por ejemplo, el empleo, la reducción de los beneficios, pero nosotros a nivel nacional, a nivel regional, tenemos que diseñar las actividades y las acciones para ello. Por ejemplo, hablamos de empleo. Esto quiere decir que en algún sitio este empleo puede ser centro de investigaciones, pero en otros debería ser turismo, porque eso va a depender de la situación concreta de la realidad concreta de cada zona. Y aquí esta es la forma de avanzar. Si queremos que los ciudadanos entiendan y confíen en Europa, y que Europa no es una fuente de regulaciones, realmente tienen que ser proyectos basados en la situación real. En los últimos 2 años he liderado una iniciativa del Comité de las Regiones para la simplificación, pero he llegado a la conclusión de que no se puede simplificar demasiado, porque si lo simplificamos nosotros, esto se va a traducir en que los beneficiarios finales tengan que rellenar mucha más documentación para la simplificación. Entonces la simplificación es simplificar la situación entre las autoridades nacionales y la Comisión Europea, o los procedimientos, pero los beneficiarios finales. He hablado de la confianza. Es que la Comisión Europea debería confiar en los beneficiarios finales, pero estamos en una situación que el beneficiario final no confía en la Comisión, porque hay mucha gente que lo considera un negocio muy arriesgado por todos los controles sobre las auditorías, porque siempre existe la amenaza. El 99% y realmente y el comportamiento de los órganos de auditoría a veces son como la Inquisición, no prestan un apoyo.
tenemos que diseñar una forma realista de ayudarnos de ayudar al beneficiario a hacer un buen proyecto. El 99% no existe el fraude, son simplemente errores. Pero es que el procedimiento es tan complejo que tiene que haber errores. Bueno, estos instrumentos financieros son mucho más fáciles de utilizar. Si alguien trabaja en la Comisión durante 20 años con instrumentos financieros, desde luego son quizás sean menos complicados, algo menos para ellos, pero para el resto de los ciudadanos siguen siendo incomprensibles. Ahora mismo estamos trabajando un documento de opinión sobre las inversiones territoriales integradas, porque creo que necesitamos un instrumento diferente. Necesitamos que la Comisión establezca los objetivos generales y que nosotros tengamos una flexibilidad a la hora de cumplir estos objetivos. Que las inversiones territoriales integradas en algunos países son aglomeraciones, pero en otros países son proyectos regionales. Creo que esto debería poder estar adaptado a cualquier territorio funcional debería diseñar proyectos que sus ciudadanos estén interesados, porque a veces los ciudadanos dicen, bueno, que este proyecto es tan estúpido que estamos haciendo aquí, porque es el eje de prioridades a nivel europeo o nacional, pero simplemente para el cumplimiento tenemos que hacer proyectos para cumplir todos los objetivos, y para eso necesitamos indicadores. Tenemos que tener indicadores junto con las autoridades nacionales y junto con la Comisión. Tenemos que establecerlos conjuntamente. Para empleo tendríamos que producir indicadores que sean realistas. Y podría hablar durante horas, pero que decir dos cosas importantes. A nivel europeo, si se habla de investigación más desarrollo, nadie piensa que eso es un valor añadido europeo, es para todo el mundo, pero la política original regional supone el mismo valor añadido por sí mismo, no que este proyecto. Entonces, si hacemos una política regional, esto ya supone en sí misma un valor añadido europeo. Y la segunda cuestión, el principio de subsidiariedad. ¿Por qué no utilizamos, por qué no empleamos la subsidiariedad en la política de cohesión? Esto es un enfoque basado en las situaciones locales, son necesitamos para el futuro, pero el problema son los plazos. La Comisión preparará en mayo o junio, vamos a preparar este nuevo reglamento. No sabemos cuál será el resultado, pero creo que las regiones necesitan una visión. Tenemos una política, que la política de cohesión sea una política regional para toda Europa, no solo para algunos países, dependiendo. Pero que realmente hace falta una política de cohesión, porque por medio de esta política de cohesión podemos mostrar lo que Europa aporta a los ciudadanos. Y por último, simplemente me lo recuerdo el Comité de Regiones, tenemos una alianza, una coalición. Sí. Para nosotros, la Alianza por la Cohesión es algo importante porque muestra que necesitamos la cohesión, que haya representantes de los municipios, y la idea es transmitir que todas las administraciones subnacionales, demostrar que queremos una política de cohesión, porque realmente para las políticas, a veces a nivel europeo, la política de cohesión se hace simplemente para distribuir los fondos europeos entre los Estados miembros, pero esto no es así. La política de cohesión debería ser una política regional. Esa es mi opinión. Muchas gracias. Quedarse con la idea de la importancia que es pensar Europa me parece fundamental, porque en ese pensar está ahondar en las causas que generan los problemas y contar con el conocimiento real, no solo con los tecnócratas, que a veces Europa ha estado muy unido a ellos más que a ese conocimiento específico. Destaco también esa idea del territorio, siempre. Soy geógrafa, aquí hay muchos geógrafos, y hemos puesto precisamente de manifiesto siempre la necesidad de tener directrices generales y globales, pero con aplicación posible por su flexibilidad a las especificidades territoriales. Insista, por favor,
usted con su conocimiento y influencia en la necesidad de cambiar la City. Favorecerían a muchos territorios y sobre todo esos pequeños territorios que ahora no pueden acceder a las políticas de cohesión, que todavía están excluidos, lo puedan hacer en un futuro. Muchas gracias. En cuarto lugar, tiene la palabra Claudi Pérez. Claudi Pérez es jefe de la delegación del país en Bruselas. Es licenciado en Economía y Periodismo, ha tenido una gran experiencia en estos campos, en el Periódico de Cataluña, Expansión y en El País, tanto en Barcelona como en Madrid. Él está muy ligado a lo que podríamos denominar todo el periodismo de investigación relacionado con problemas reales que requieren una difusión efectiva hacia la ciudadanía. Necesitamos de los medios de información para precisamente formar, informar y comprometer al ciudadano. Son ustedes realmente clave en estos procesos. Yo quisiera preguntarle, precisamente por radicar y tener su trabajo en Bruselas, si es posible identificar muchas de las zonas donde comportamientos intolerantes o antieuropeos, como aquí han salido, están creciendo en aquellos territorios quizás donde se están produciendo las mayores fracturas territoriales y sociales. Desempleo, exclusión social, envejecimiento, creación de guetos de antiguas migraciones y de antiguas sociedades migratorias, problemas medioambientales. Y si son realistas las propuestas que se están formulando para una mayor integración de la eurozona, donde haya unos mayores derechos protegidos para todos y una universalidad de esos derechos. Bueno, yo quería primero agradecer al alcalde de Soria y a los organizadores del acto que hayan pensado en mí. Quiero advertir también que no soy un conferenciante, yo soy un periodista, un corresponsal en Bruselas, un humilde gacetillero. Nosotros, más que pensar qué es lo que pide, qué es lo que el lema de estas jornadas, aunque también pensamos de vez en cuando, nos dedicamos más a relatar, a contar, ¿no? Y yo quería hacer exactamente esto, ¿no? Dedicar unos minutos a hacer un pequeño reportaje, a dar 4 pinceladas de cómo están las cosas en Europa, ¿no? Dice un personaje de Alicia en el País de las Maravillas que lo importante es saber quién manda, ¿no? Y en Europa yo creo que está bastante claro quién manda, y manda el que diseña el marco político, ¿no? El que consigue que cale una determinada narrativa. En el caso de las políticas de cohesión, yo creo que está clarísimo quién impone la narrativa, ¿no? Que son básicamente los países acreedores. Yo llevo 6 años en Bruselas y en mis 6 años en Bruselas me han quedado claras 2 cosas. Una, que en Bruselas llueve mucho, bastante más que en Soria. Y la otra es que quizá por eso Bruselas es una ciudad muy industriosa y es una fábrica de amaños, ¿no? Entonces, vienen 3 amaños en los próximos meses. Viene un amaño sobre el Brexit, viene un amaño sobre la reforma del euro y viene un amaño o un apaño, o veremos qué viene exactamente, sobre el presupuesto de la Unión y, por lo tanto, sobre las políticas de cohesión. Las 3 cosas están muy relacionadas con la cohesión. La cohesión ha sido una de las estrellas de las políticas europeas durante las últimas décadas, pero ahora mismo es una estrella distante, por usar el título de una novela de Roberto Bolaño, ¿no? Es una estrella que palidece por varias razones. La primera es el Brexit. El Brexit supone el primer divorcio en la Unión, pero sobre todo supone menos dinero, de 12.000 a 14.000 millones de euros menos al año, ¿no? ¿De dónde sacamos? Si queremos que la política de cohesión sea por lo menos exactamente como era hasta ahora, hay que saber de dónde sacamos de 12.000 a 14.000 millones. Vayan ustedes a preguntarles a Berlín y a Ámsterdam si ellos van a poner ese dinero, y la primera respuesta es no. Y luego hay que tener claro también que vienen nuevas prioridades. La agricultura y la cohesión han supuesto el 75% del presupuesto europeo durante los últimos años, pero ahora las nuevas agendas son seguridad, son defensa, son inmigración, son la reforma del euro, y están directamente vinculadas con la gravísima crisis que
hemos vivido en estos últimos años, ¿no? Con respecto a lo que me preguntaban, yo creo que una de las respuestas de la Comisión Europea y de las instituciones europeas está siendo vincular la cohesión a los valores europeos, lo cual tiene perfecta lógica desde la perspectiva de los alemanes, por ejemplo, o los suecos, que ponen mucho dinero en el presupuesto y después ven como los refugiados, los húngaros o los polacos no quieren acogerlos, incluso por razones religiosas, ¿no? Aunque eso es muy peligroso y es un debate muy peliagudo, está claro que esas razones están ahí, ¿no? En el caso de la reforma del euro, eso también va a suponer de alguna manera un cierto drenaje de fondos de cohesión, porque se van a ir fondos a los países que se quieren incorporar en el euro y tienen que conseguir una convergencia que ha desaparecido completamente en los últimos años, ¿no? Y, por último, está la estrategia que vaya a seguir España para con los fondos de cohesión. Yo creo que España puede pescar algo con inmigración, ¿no? Con el control de fronteras, y debería pescar algo también en población. Para eso, yo creo que las autoridades españolas harían bien en traducir al inglés un libro increíble de Sergio del Molino que se llama La España vacía y que seguro que la mayoría de ustedes conocen y que yo he conocido hace poco y me ha realmente fascinado. Pero bueno, lo que decía es que vienen nuevos criterios de reparto, son la protección de fronteras, vendrá también algo en evolución de la población, aunque menos, migración clarísimamente, infraestructuras y +D, medio ambiente, porque ese es el reto de los próximos años, y seguridad y defensa, porque esas dos crisis han sacudido los cimientos de la Unión Europea y han dejado una gran brecha entre este y oeste, como la ha dejado la crisis del euro una gran brecha entre norte y sur. Yo creo que la política de cohesión va a caer algo, que España va a recibir menos fondos, pero que esa pérdida de peso no va a ser dramática ni para la política de cohesión ni para España. Y para terminar, quería dejar una pequeña reflexión, ¿no? Yo creo que los análisis que más proliferan sobre Europa, incluidos los de los corresponsales europeos, son muy pesimistas, lo cual tiene una cierta lógica porque venimos de 10 años de crisis, de 10 años muy negros para Europa, ¿no? Pero, sinceramente, pienso que el pesimismo está sobrevalorado y que perdamos muchos o pocos fondos de cohesión dependerá de la estrategia del Gobierno, lo primero, pero sobre todo también del empoderamiento de la gente. Yo les pediría que lean ustedes crónicas europeas, que se impliquen en los debates, porque desde la distancia, a 2.000 kilómetros, tiendo a ver que hay poquísimos debates sobre Europa en España. Parece que los españoles de alguna manera no se quieren enterar de que esas agendas son mucho más importantes que el partido del Madrid del domingo. No sean pesimistas, ya les digo, porque para eso ya somos muy buenos los periodistas. Bien. Muchas gracias. Desde luego que el problema del presupuesto futuro es grave, por supuesto por el Brexit. ¿Quién va a recibir ese dinero y quién de alguna manera puede pasar de receptor neto a contribuyente neto, como por ejemplo España, que tendrá que ver el arranque de otros fondos? Coincido mucho con usted que a veces hablamos aquí demasiado de los problemas sin implicarnos en Europa, pero también le debo decir que Soria ha roto un poco este comportamiento con el tema de la estrategia demográfica europea. Primero, porque ha habido una presidenta de la Comisión, la señora Iratxe García, de Castilla y León, comprometida con todo el problema demográfico y que ha aceptado muy bien toda la colaboración que desde el alcalde de Soria y modestamente y con quizá muy poca participación yo misma he hecho en todas las enmiendas que se han aprobado que tienen un corte territorial. Porque aquí hemos entendido no la crisis demográfica a lo mejor en un sentido más literario, sino como una verdadera crisis de territorio. Porque discutir eso en Europa es difícil y la prueba es que hubo una gran oposición de los países nórdicos. Aquí hemos intentado cambiar desde una posición de la señora Iratxe García, del señor Valcárcel, también español, con dos partidos políticos diferentes y que creo que es muy positivo a este respecto, porque coincido con ello. Muchas gracias. Bien, en quinto lugar tenemos para intervenir en este debate
al señor Rainer Haas. Es presidente del condado de Ludwigsburg, en Alemania, y copresidente del Consejo de Municipios y Regiones de Europa, el CMR, vicepresidente de la sección alemana del Consejo precisamente de Energía, y es miembro de la Junta de Supervisión de Energía en Alemania. Un tema realmente de gran preocupación en estos momentos, tanto en los ODS como en la propia Unión Europea. El señor Rainer Haas, también muchas gracias por estar aquí. La Agenda 2030 y en especial el ODS número 11 tiene un enfoque fundamentalmente urbano. También existe la nueva Agenda Urbana Europea, el Pacto de Ámsterdam. Si bien es cierto que, por ejemplo, en la propuesta de la PAC post-2020 se habla mucho de los ODS, ¿cuál puede ser el papel de las ciudades? Pero no solo de las grandes ciudades, sino de las pequeñas y medianas ciudades y de las áreas rurales en la localización de los ODS. Muchísimas gracias por poder estar aquí. Mi agradecimiento lo dirijo especialmente al alcalde de la ciudad de Soria, mi amigo Carlos, por la invitación, pero también por el hecho de ser un europeísta tan convencido. Tengo que decepcionarles un poco al principio porque he comprobado, usted lo acaba de mencionar, que soy presidente de un condado. Creo que el término condado no es muy adecuado. Sería una provincia, la provincia de Luisburgo. Somos vecinos de nuestra capital, del Land Stuttgart. La provincia tiene 54.000 habitantes y, bueno, pues nos vemos ante retos importantes. Tenemos empresas muy renombradas como las automovilísticas de Mercedes-Benz o la empresa Porsche, muchas empresas de alta tecnología y muy especialmente interesante en nuestra región es que sea la patria de Friedrich Schiller, junto con Goethe, uno de los poetas más importantes en lengua alemana. Bueno, nos alegramos muchísimo de haber oído tantas interesantes contribuciones. Se ha dicho mucho sobre la política de cohesión, se han versado también críticas, pero a mí me gustaría romper una lanza por la política de cohesión. Naturalmente que siempre todo se puede hacer mucho mejor de lo que se ha hecho, pero la política de cohesión, en mi opinión, ha hecho una contribución muy importante en Europa y aunque sigan existiendo grandes diferencias, esto se debe especialmente desde mi punto de vista también al hecho de que tengamos situaciones muy diferentes entre los Estados miembros, no solo en cuanto al tamaño del país, al número de población, sino también al momento en el que se produjo la adhesión a la Unión Europea. Tenemos Estados miembros, bueno, ustedes llevan casi desde el principio, Estados que llevan desde el principio, desde la fundación de la Unión Europea y otros Estados miembros que han entrado pues hace poco tiempo y esos son los motivos principales por los que todavía no podamos hablar de una realización definitoria y definitiva de la política de cohesión. Un segundo punto de vista que para mí es muy importante es que, bueno, con razón se ha dicho que el nivel local y municipal de las regiones, de las ciudades, etcétera, a nivel europeo, efectivamente, ante la Comisión y también ante el Consejo de Ministros tiene que poder presentar sus exigencias. Pero no tenemos que olvidar, señoras y señores, que desde el punto de vista de la estructura
Europa, la Unión Europea es una comunidad de estados. El nivel municipal, regional, a lo largo de muchísimos años en la Unión Europea no ha jugado ningún papel. No estaba ni se esperaba esos niveles. Por eso se creó el CMRE. No sé cuál es la situación en España, pero al menos en nuestro caso, en la República Federal Alemana, en ese Consejo de las Regiones, pues encontramos representantes especialmente nacionales, de nivel nacional, es decir, la dimensión regional no está representada. Y por eso ha sido un paso muy importante, para mí de enorme importante, que por primera vez en el Tratado de Lisboa, ustedes lo recordarán, fue el tratado el más controvertido entre los Estados miembros de la Unión Europea. Por primera vez en este tratado se menciona el nivel municipal, se menciona las ciudades, las regiones, en el artículo 4, si no recuerdo mal, los derechos de las corporaciones comunales, las corporaciones municipales tienen que ser tenidas en cuenta. Y esto pienso que fue muy importante y les otorga a esos niveles mayores posibilidades de exponer sus exigencias. Y quiero contestar y dar la razón al colega del País, al periodista. Ciertamente es legítimo, independientemente de que la iniciativa parta del nivel municipal o de la Unión Europea o del Parlamento Europeo o de la Comisión Europea. Es esencial que los 28, tal vez no aumente esa cifra, que los 28 Estados miembros recordemos una y otra vez que Europa no es una máquina de distribución de dinero, política de cohesión, sino que expresamente se trata de una comunidad de valores. Y esa comunidad de valores, a ella es a la que le debemos la situación buena en términos generales. 50 años de paz y aspectos comunes y todo lo que forma parte de esa comunidad. Y estoy absolutamente convencido de que estos puntos de vista no deberían separarse del concepto de la Unión Europea en el futuro. Concretamente, ¿cuál es el papel que juegan las pequeñas ciudades y los municipios? Y añado las provincias. Y voy a contestar al principio y luego fundamentaré mi respuesta. En mi opinión, y esto tiene que ver con mi experiencia, que básicamente todos estos objetivos de sostenibilidad básicamente no existe diferencia de si se trata de una ciudad grande o pequeña, si esa ciudad se encuentra en un ámbito rural como Soria o si se encuentra en una zona de concentración urbana como mi provincia de Luisburgo, con muchas empresas y con ese enorme número de habitantes. Lo único que nos diferencia realmente, desde mi punto de vista, es que estos 17 objetivos los valoramos de forma distinta. Los ponderamos de forma distinta. Ayer tuve una pequeñísima impresión de Soria y quiero referirme a ejemplos muy concretos. Vi ayer, por ejemplo, y lo único que me suscita es una gran alabanza al alcalde, he visto que la ciudad de Soria, con el programa LIFE, también ha transpuesto una medida de la política de cohesión, que ha revitalizado el Duero. Existen caminos para caminantes, para ciclistas, y estoy convencido de que este solo es un ejemplo que yo pude ver ayer de forma casual en tan poco tiempo. Pero por eso en Soria, en ese aspecto, creo que está poniendo el peso específico en ese aspecto. Está trabajando en el desarrollo económico teniendo en cuenta esos otros aspectos. Y pienso que será un
objetivo importante aquí también, dada la situación peculiar de la ciudad y de la provincia de Soria. Y esto lo quiero delimitar y quiero compararlo con la provincia de Luisburgo, de la que yo procedo. En ese ámbito ya hemos concluido muchos proyectos, precisamente por tratarse de una región muy densa, y la situación es completamente distinta aquí. Ya no tenemos superficie, ya no hay superficie que pudiésemos poner a disposición de las empresas. Tenemos empresas que quieren venir a nuestra región, procedentes de toda Alemania y muchas veces incluso de Europa, y tenemos que decirles: no podemos asignaros superficie, no tenemos terrenos. He mencionado algunas empresas conocidas en todo el mundo que tienen su sede en nuestra región, pero las pocas reservas, los pocos medios que tenemos los queremos utilizar para que esas empresas se queden con nosotros y no nos abandonen. Y para ello, en nuestra región, pues tenemos otros objetivos. Nosotros luchamos sobre todo. Tenemos una lucha con el tema del tráfico. El tráfico es tan denso en nuestra región. Cuando se viene de fuera, desde Stuttgart, o se conduce a Luisburgo, y normalmente sería un trayecto en la autopista de 20 minutos, a veces se tarda una hora, hora y media. Tenemos 30 kilómetros de atascos en cualquiera de las dos direcciones. Y por eso uno de los objetivos de sostenibilidad, en nuestro caso, junto con muchos otros, es solucionar el problema del tráfico. Y por eso nosotros ponderamos la movilidad de forma distinta tal vez que en otras regiones. Nosotros tenemos que garantizar la movilidad. Cuando los coches tienen que permanecer durante tanto tiempo en un atasco, las empresas no pueden trabajar correctamente y esto repercute negativamente en la calidad de vida de los ciudadanos. También tenemos programas de revitalización de nuestros ríos ya hace bastante tiempo, pero lo que ahora juega un papel importante en nuestra región es el mantenimiento de un aire limpio, porque todos esos vehículos que naturalmente se impulsan con combustibles fósiles y que efectivamente ensucian el aire, este es un gran reto para nosotros, y los objetivos que tiene la Unión Europea, que ha fijado la Unión Europea en cuanto a un medio ambiente limpio, pues tiene que ver mucho con esto también. Quiero resumir diciendo que no tenemos ahora tiempo pues para entrar a comentar los 17 objetivos, los 17 ODS, pero pienso que todos esos 17 ODS tienen que ser acompañados por todos los niveles administrativos, ayuntamientos, municipios, ciudades, regiones. Nosotros en el sur de Alemania lo estamos haciendo, lo estamos intentando hacer al menos con nuestra mejor voluntad y con nuestro mejor saber hacer. Me gustaría mencionar tres aspectos tres cosas que deberíamos hacer desde mi punto de vista. Por un lado, tal y como lo han dicho los predecesores en la palabra, la política de cohesión es un objetivo muy importante en Europa y tiene que ser nuestro interés fundamental, el interés municipal, el seguir con esa política de cohesión. Y tengo que decir, después de haber oído a los predecesores en la palabra, es que todos estos objetivos no van a poder perseguirse desde el nivel comunitario y tampoco desde el nivel de Estado, especialmente no desde el nivel de los grandes Estados. Y por eso es tan importante el nivel municipal. Nosotros, el nivel municipal, sobre todo nosotros, ese nivel municipal, somos el punto de articulación entre las instituciones europeas y la población. Nadie más lo puede hacer. ¿Quién lo va a hacer si no somos nosotros? Y esto es algo que me gustaría ejemplificar con un ejemplo práctico. Acabo de ver, he visto aquí que en las montañas alrededor de
Soria hay instalaciones de energía eólica y se está generando energía verde. Eso es ejemplar. Nosotros también lo hacemos siempre y cuando sea posible en esta zona tan concentrada. No tenemos tanta superficie para poder hacerlo, pero creo que en cualquier lugar en el que se construya una instalación de energía eólica o una instalación de biogás o alguna instalación de compost, etcétera. Todo eso, ¿dónde se crean esas instalaciones? No se pueden decidir ni en nuestros municipios, ni en Madrid, ni en la capital. Nosotros somos en Alemania un estado dividido en 16 Länder. La ciudad de Stuttgart no puede decidir ese tipo de cosas en Stuttgart. Se decide a nivel provincial de la región en nuestro país. Esto lo apoyamos y nosotros tenemos también la posibilidad de emitir una opinión sobre el emplazamiento, la ubicación de este tipo de instalaciones. Y yo pienso que ese sería el camino correcto desde mi punto de vista y según mi experiencia. El primer objetivo, por tanto, debería ser que nos preocupásemos porque la política europea se siga impulsando, pero la política de cohesión se siga impulsando a nivel europeo, pero en segundo lugar también que la Unión Europea sea una institución compuesta por los Estados miembros, naturalmente, pero que cada representante municipal con su propia administración pueda entrar en contacto con sus países, con el nivel, digamos, estatal, para poder impulsar sus objetivos y poder impulsar sus metas. Y para ello necesitamos, obviamente, el dinero necesario para poder perseguir e impulsar un determinado objetivo. Sin los medios económicos eso no se puede hacer. Pero todo esto lo tenemos que hacer nosotros, lo tenemos que hablar con nuestros gobiernos nacionales, estatales. Y cuando hay problemas en esa comunicación entre el nivel municipal y el nivel estatal, pues entonces no podemos echarle la culpa a Europa. Y el tercer punto importante desde mi punto de vista, ya se ha hablado de ello esta mañana, es que todos nosotros tenemos que esforzarnos porque en Europa no solo se hable y se debata, sino que se actúe también. Existen muchas propuestas, naturalmente, conocemos las propuestas de Emmanuel Macron, el presidente de Francia, y junto a la discusión y al debate que son necesarios, tenemos que demostrar que somos una comunidad capaz de actuar, porque de lo contrario los ciudadanos y las ciudadanas se distanciarán de nosotros. Si no conseguimos esto, si no conseguimos sacar a Europa de la situación tan difícil en la que se encuentra en estos momentos, y las situaciones difíciles son también siempre una oportunidad, si no conseguimos salir de esa situación en esta hora histórica, entonces en el futuro no hablaremos ya de política de cohesión, no será necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Rainer Haas. Soy también una europeísta convencida. Le pido disculpas por esa palabra de condado-provincia. Nos igualan muchas cosas, la provincia, y nos igualan también la tierra de los grandes poetas. Ustedes tienen a Schiller, nosotros a Machado. Por lo tanto, tenemos muchos puntos en común en ese contexto. Aquí en España me quedo con su idea de que sí, la región ha tenido un mayor protagonismo precisamente a través de la política descentralizadora de Estado, comunidades autónomas, y ha tenido una representación la provincia y lo local, pero no ha tenido traspaso de competencias ni de fondos ni de presupuesto. Los problemas muchas veces que no se han resuelto territorialmente es porque también han quedado cortados por las actuaciones políticas regionales, no por Europa, sino por la aplicación
de ese nivel subestatal o a lo mejor en connivencia Estado, región o comunidad autónoma. Coincido con los valores. No solo podemos hablar de crisis económica, estamos viviendo una crisis de valores. El problema es que a veces Europa olvida sus valores y solamente considera aspectos de beneficio económico en una línea más ajena al humanismo, que creo que siempre ha reconducido su trayectoria. Y coincido totalmente que hay programas de gran efectividad. Ha hablado usted de ese LIFE. Soria tuvo un LIFE importante para el aprovechamiento de sus recursos micológicos. Los primeros programas que se hicieron a este respecto se hizo con un LIFE medio ambiente, con unos recursos para la provincia y la comunidad autónoma de gran trascendencia. ¿Dónde se ha fallado? En no haber resuelto los problemas estructurales básicos. Por ejemplo, no se ha cerrado el primer nivel de infraestructuras, que son los que inician la competitividad de un territorio. Podemos tener innovación, captación de talento, todo lo que quieran, pero si no hay conexión, accesibilidad y conectividad, pues no haremos absolutamente nada. Muchas gracias por su intervención y para cerrar la mesa tenemos a Carlos Martínez Mínguez, alcalde de Soria, vicepresidente en la Federación Española de Municipios y Provincias, en el CMR, en el CGLU, es decir, con una dimensión internacional a través de su participación en la FEM, tanto en Europa como en el contexto mundial, algo que a mí me parece enormemente trascendental. Ayer se decía por parte de algún representante, no recuerdo si de Naciones Unidas o de la Unión Europea, los alcaldes tienen que viajar y los alcaldes tienen que conectar con el mundo. Yo creo que usted lo está haciendo. También le lleva a eso algunas críticas. A mí me parece positivo viajar, conocer, conectar con el mundo. Es importante. Y creo que este evento obedece casi a esa proyección que está teniendo usted. A mí me gustaría preguntarle, como gestor de una ciudad pequeña que se opone a un contexto metropolitano grande, como ha señalado nuestro ponente que me ha precedido en su intervención, ¿qué problemas reales se encuentra en cuanto a acceso a fondos, en cuanto a gestión de los mismos y sobre todo en cuanto a capacidad de gestión de esos fondos en el propio ayuntamiento? Y al mismo tiempo, ¿qué diferencias encuentra usted al ser alcalde de una ciudad pequeña con otras ciudades que han tenido los mismos fondos, por ejemplo, los EDUSI, que por no ser ya regiones de objetivo 1, tienen otro tratamiento en la Unión, que creo puede ser un ejemplo muy gráfico para que se vean precisamente las grandes necesidades del cambio? Muchas gracias por su presencia y sobre todo, como dije antes, por organizar estas jornadas. Bueno, pues buenos días, muchas gracias, Mercedes. En mi condición de organizador voy a intentar autoimponerme brevedad, porque ya estamos fuera de hora y a las 3 de la tarde tenemos comité director y tenemos que... Hemos empezado 10 minutos tarde. Sí, pues voy a autoimponerme porque vamos a intentar ajustarnos a los horarios y voy a empezar disculpando, lógicamente, el cambio en el programa. No soy Antonio Román, como me han dicho, soy el alcalde de la ciudad de Soria. Lamentablemente, el alcalde de Guadalajara no ha podido hoy acompañarnos por tener motivos de agenda de última hora, no le han permitido estar hoy aquí. Y voy a intentar, modestamente, suplirle y contestar algunas de las preguntas dentro de la reflexión general que se ha planteado en esta mesa y que llevamos planteando durante todas las jornadas, ¿no? Think Europe, ¿no? Compromiso 2030, Piensa Europa, Commitment 2030. Coincido con muchos de los intervinientes, ¿no? Tenemos que repensar Europa, tenemos que generar este punto de inflexión en una situación que estamos atravesando que es difícil. Y estos 2 días atrás hemos estado hablando, y lo hacía Reiner hace unos instantes, sobre la oportunidad que nos genera la Agenda Global, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible,
la oportunidad que nos abre la Agenda 2030. Y para mí es una triple oportunidad, voy a intentar resumirlo en frases. La primera de ellas, para reafirmar internacionalmente nuestro modelo de Europa, para reafirmar y defender internacionalmente este modelo, esta comunidad de valores, este modelo de paz, de libertad, de generación de igualdad de oportunidades entre las personas en los distintos territorios, este modelo de solidaridad, que creo que es el espejo donde se han mirado durante generaciones, durante muchas generaciones, distintas personas de distintos países de todo el mundo y que hoy parece en peligro y parece incluso acosado por distintas decisiones políticas o competitividad política territorial, geopolítica territorial en el mundo tan difícil que estamos atravesando. Y por eso la segunda de las oportunidades creo que es la de reafirmar con este modelo el liderazgo mundial que debe tener y que ha tenido siempre Europa. Creo que la implantación de la Agenda 2030, creerse de verdad a nivel europeo la Agenda 2030, el cumplimiento de los 17 objetivos, es la mejor de las formas para reafirmar el liderazgo mundial y la creencia cierta, la fe serena y cierta, precisamente sobre nuestro balance histórico, sobre nuestros antecedentes históricos. Esa es una oportunidad que no podemos perder porque creo que es la bandera que Europa siempre ha tenido, el liderazgo mundial que siempre Europa ha tenido. Y en tercer lugar, y seguramente tan importante como las anteriores, el cumplimiento de la Agenda 2030, bajo mi punto de vista, es la recuperación, la clave, la base para la recuperación de la confianza de la ciudadanía que se ha perdido durante todo este tiempo en las instituciones, en todas las instituciones, en todos los países, pero fundamentalmente sobre la Unión Europea. Esta crisis económica que hemos atravesado, esta crisis institucional que estamos atravesando, esta crisis social que también todavía estamos atravesando, si ha servido para algo es para barrer ese modelo de Europa, de esperanza, de soluciones, de futuro que teníamos muchos de los ciudadanos de los países que la integramos y que lamentablemente se nos ha quedado por el camino. Creo que la Agenda 2030 es una oportunidad precisamente para recuperar esa confianza ciudadana en la Europa de las oportunidades, en la Europa como comunidad de valores que decía Reiner. Y yo creo que hay un único camino para el cumplimiento de la Agenda 2030, uno solo, es la política de cohesión. Porque cuando Claudia hablaba antes de los retos inmediatos, ¿no?, que tenemos, como decía él, como relator, pero gran pensador, y desde luego que hace reflexiones profundas sobre los relatos, sobre lo que vive diariamente en Bruselas y que luego nos ilustra a los que le seguimos, en el relato de la condición del Brexit, ¿no?, de la reforma del euro, del presupuesto, de ese planteamiento que hacías de los riesgos de la migración o las partidas presupuestarias que en torno a migración, seguridad y defensa, retos fronterizos, las dificultades que la salida de Inglaterra, de Brexit, del Reino Unido, puede suponer de merma en cuanto a ingresos y, por tanto, a presupuesto de la Unión. El planteamiento que yo digo es presupuesto para defensa de fronteras, para migración, para seguridad, es cohesión. La solución es cohesión. Cohesión a distintas escalas. Y la cohesión es Agenda 2030 a distintas escalas. Ayer teníamos un debate interesante, breve, muy interesante, sobre esa Europa de dos velocidades, ese que nadie quede atrás. Esa necesidad de tener un punto de convergencia desde los distintos puntos de partida que tenemos los distintos países y dentro de los distintos países los distintos territorios. Pues eso es cohesión. Y tenemos que intentar repensar el futuro de Europa desde el punto de vista de lo local, porque tenemos mucho que aportar, porque estamos conviviendo en el día a día con los problemas de la gente de una forma directa, directísima. Y, por tanto, tenemos que tener, como bien decía Reina, nuestro asiento, nuestro protagonismo en la mesa de negociación global de estos presupuestos, de la negociación regional de estos presupuestos, porque estamos pisando el día a día de la calle con las necesidades de los ciudadanos. Pero eso es cohesión. Cohesión en lo local, intranacional, cohesión en lo internacional entre los países, para protegernos, entre comillas, y con toda la ironía del mundo, de la migración, porque más que amenaza es una oportunidad, para proteger nuestras fronteras, intentándolas hacer cada vez más permeables, para que entre conocimiento, cultura, para que entre no problemas, sino todo lo contrario. Tenemos una población absolutamente envejecida, por tanto necesitamos de recursos, de potencial humano, que venga también a generar oportunidades para nosotros en un futuro. Es decir, todo eso, bajo mi punto de vista, es cohesión. Y por tanto es verdad que ante la realidad actual no podemos cerrar los ojos
a la situación y a la dificultad que estamos teniendo. Brexit, la dificultad del presupuesto, euroescépticos dentro del seno europeo que intentan dinamitar el propio concepto de Europa como ente y comunidad de valores solidaria. Y lo que tenemos que intentar es aplicar una mayor eficiencia a esos fondos de cohesión. Y es a donde vamos, y ahí le respondo ya a Mercedes a la pregunta que me ha trasladado. En la búsqueda de la eficiencia en la aplicación de los fondos de cohesión está una de las claves fundamentales para seguir avanzando en la Europa de valores. Porque hemos visto del análisis de lo anterior y reconociendo que el Fondo de Cohesión ha sido el pilar que ha generado mayor igualdad entre los territorios, entre los países de la propia Unión, del análisis de los antecedentes históricos estamos viendo que ha habido graves irregularidades que de alguna forma han pervertido, de una forma muy importante, han pervertido los objetivos originales para los que se crearon estos fondos. Y estamos viendo cómo situaciones muy particulares, y voy a poner mi ejemplo para no poner ningún otro, la errónea medición del desarrollo de un territorio basándolo única y exclusivamente en la renta per cápita hace que un territorio como Soria, en el último Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Integral, la última convocatoria que ha salido, la medición de una población escasa, altamente envejecida, por tanto con renta garantizada a través de su jubilación, con alto índice de empleo basado en empleo público, por tanto renta garantizada dividido con un denominador de poca población, hace que generemos una renta per cápita alta y eso camufle precisamente la falta de desarrollo que tiene todo un territorio. Y hace que en la cofinanciación de fondos europeos yo tenga que partir de una cofinanciación del 50% en lugar de otros territorios mucho más desarrollados con grandes índices de implantación de empresas y, por tanto, generadores de empleo, que en su concepto global, por esa medición escala, son todavía pertenecientes al cupo objetivo 1 y tienen una financiación tan solo del 20%. Y eso es una perversión clara de lo que son los objetivos de desarrollo. La segunda de ellas, y un reto al que tenemos que aplicarle también la eficiencia, y voy a intentar terminar ya, de los 8.000, más de 8.000 municipios que tiene España, más de 6.000 tienen menos de 2.000 habitantes aproximadamente. Sin una capacitación técnica, sin músculo de empleado público suficiente como para poder acudir a esas convocatorias en concurrencia competitiva por el cuales se conceden las ayudas de los programas europeos. Por tanto, no de forma legal, pero sí de forma real, estamos excluyendo de la participación de los fondos de cohesión y de los fondos de desarrollo de la Unión Europea a más del 60-70% de los municipios de este país. Pero cuando esto lo hablo con colegas de los que hoy estamos aquí, lamentablemente nos está pasando a todos y en todos los países. Y eso está generando que en esa España interior, en esa Francia interior, en esa Alemania interior, en esa Italia interior, se genere una acción y una reacción contraria porque no encuentra soluciones por parte de sus gobernantes ni en el ámbito nacional ni en el ámbito europeo. Y por tanto genera esa reacción de quien, bueno, lógicamente entiende como rival a aquel que no le aporta la solución que él quiere. Y eso es lo que tenemos que intentar dar la vuelta, eso es lo que tenemos que intentar plantear un proyecto de inversión total. Y bajo mi punto de vista, ahí también tenemos una solución, y ya termino, que es la estrategia, la planificación. Necesitamos estrategias nacionales para el desarrollo de la Agenda 2030, estrategias nacionales para la aplicación de los fondos de cohesión. Necesitamos planificación y una ordenación territorial adecuada, a escalas adecuadas, para que podamos conjugar la compatible existencia y necesaria existencia, si queremos desarrollar un mundo sostenible, de las grandes ciudades con las pequeñas y medianas. Porque el otro día, y decía bien el ejemplo Mercedes Molina hace un momento, la profesora Molina hace un momento, ¿cómo compatibilizamos? Cada vez que escuchamos el coste económico que tiene una escuela en el entorno rural, es exactamente el mismo coste económico que esa escuela rural te está aliviando en cuanto a la reducción del cambio climático en las grandes ciudades que están absolutamente sobredimensionadas. Está solventando y resolviendo los grandes problemas de bolsas de exclusión que tienen la periferia de las grandes ciudades, que han sufrido el exilio de las pequeñas y medianas ciudades que no tienen oportunidades para desarrollar un proyecto vital. Ahí es donde tiene que entrar cada uno de los gobiernos, y Europa debe de obligar a cada uno de los gobiernos a planificar sus territorios de una forma ordenada para prestar unos servicios básicos que garanticen la igualdad de oportunidades a todos los ciudadanos europeos, independientemente de donde residan. Ese es el gran reto que tenemos por delante. Ese es, para mí, el gran reto que tenemos por delante. Eficiencia en la gestión de los fondos, mucho mayor eficiencia, menos complejidad y más eficiencia
en los recursos que tenemos y, desde luego, una planificación y una estrategia que vaya encaminada a una convergencia real a 2, 3 o 5 velocidades, pero con un mismo punto de llegada para los ciudadanos, independientemente de donde residan. Ese creo que es, bajo mi punto de vista, y disculparme si he dicho que iba a ser breve y al final me he alargado como siempre. Muchas gracias. Dos palabras de cierre. Nadie ha negado ni niega en toda la jornada la importancia y el valor de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nos acompaña también el señor Moratinos, con una gran responsabilidad en este contexto. Y todos estamos de acuerdo que esos objetivos se tienen que integrar precisamente en los nuevos objetivos de la Europa post-2020, porque si bien se han conseguido importantes avances en Europa, y eso no los podemos negar, ¿qué sería de España si no estuviéramos en la Unión Europea? Pero también hay grandes retos de futuro, retos que tienen que ver con el equilibrio territorial y con la cohesión social. Dentro de ellos, la política de cohesión no solo es clave, es imprescindible. Y es además la que puede articular precisamente los fondos y otras políticas de la Unión y que yo espero que juegue un papel fundamental en la discusión futura de los fondos también post-2020 unidos a esos objetivos y en los cuales la dimensión territorial local tenga el protagonismo de una manera integrada para ver los problemas desde las causas, pero también desde la acción. Yo quiero llamar en este sentido, porque tenemos 3 o 4 meses para el debate de los fondos de cohesión, a la ética del tiempo. Ya no tenemos tiempo, muchos territorios, o no vamos a tener tiempo si ahora no se consideran esos problemas que se han venido analizando. Por lo tanto, es necesario que tengan en cuenta, de una parte, la estrategia demográfica europea, pero con una dimensión territorial clara, precisamente para poder corregir los estrangulamientos que una Europa homogénea, no, pero equilibrada, cohesionada, sí necesitamos. Y como hemos hablado de poetas, me van a permitir que cierre con unos pequeños versos de León Felipe, aunque la traducción sea difícil. Él dice: voy con las riendas sueltas y refrenando el vuelo, porque lo importante no es llegar solos y pronto, sino todos juntos y a tiempo. Muchas gracias. El documento Alliance, Cohesion Alliance, porque en definitiva está reflejando todo lo que aquí se ha hablado y es una manera de compromiso local y que la Unión, lógicamente, lo va a reconocer. Firmen los alcaldes este documento que Cohesion Alliance y precisamente uno de nuestros intervinientes ha hecho. Si no es ahora, que lo tengan y lo difundan para también su consideración en las corporaciones municipales. Muchas gracias.